posible que alguno de vosotros diga que nunca va a escribir un artículo de investigación, porque él no se va a dedicar a esto. Intentamos dar unas reglas generales para un artículo de investigación, pero que podrían extrapolarse a cualquier escrito que uno tenga que hacer. Y está claro que cuando uno llega a una determinada función, más o menos de gestión o directiva en cualquier empresa, escrito tiene que ser. Entonces, lo que nosotros intentamos contar aquí, evidentemente, es la estructura de un artículo de investigación, pero bueno, pues, yo creo que muchos de los consejos que damos en general deberían de servir para cualquier escrito que hagamos. Esto es un problema en general de los planes de estudio de cualquier centro universitario. Como supongo sabéis, se os puede enseñar muchos aspectos tecnológicos, científicos, pero hay dos cosas fundamentales que uno debe saber hacer en la vida. ¿Que son cuáles? Justamente, leer y escribir. Y hablar en público. También depende, ¿no? Pero bueno, generalmente si uno, insisto, recoge algún cargo relativamente importante dentro de la empresa, también tiene que saber hablar en público. Y en la mayoría de los planes de estudio, pues no se enseña ni a leer, ni a escribir, ni a hablar en público. Eso es un problema en general, ¿de acuerdo? Eso se nota muchísimo en las carreras técnicas, porque yo evalúo tanto tribunales de tesis como redacciones de proyectos, y evalúo muchísimas cosas y cada vez te das cuenta de que cada vez se escribe peor. La concordancia entre el sujeto y el verbo no existe, muchísimas faltas de ortografía, no tilde. Tilde ya es uno inadmite. Entonces, también son faltas de ortografía, pero ya eso, en fin. Quiere decir esto, bueno, pues que aprender a escribir es interesante e importante, en general. No ya para quien vaya a hacer un artículo científico, que evidentemente eso es imprescindible, pero en general, para cualquier trabajo, insisto, que no sea programador base, pues uno tiene que documentar, por ejemplo, una aplicación, o tiene que hacer un pliego de prescripciones, y ahí tiene que escribir. Bueno, entonces, insisto, las normas que os vamos a dar son generales, evidentemente en la parte que corresponden a escritura, y específicas en la parte que corresponde a la escritura de un artículo científico. Para los que habéis llegado después, he cambiado, si lo descargasteis antes de hoy, las transparencias, las he cambiado. Tienen algunas transparencias nuevas y algunas cosas cambiadas, simplemente actualizar un poco las diapositivas. Por tanto, si os las descargasteis y pone artículos 2014, volverán a entrar en enseñanza virtual y descargaros 2015. Bueno, entonces, empecemos. Como ya sabéis, las diapositivas las preparamos con mucho texto para que de alguna forma nos sirva de apunte, y por tanto yo no voy, las transparencias como estas que se dedican a poner parrafadas, pues de alguna forma no las voy a leer, porque ya supongo que ustedes sabéis leer. En general, las diferencias que puede haber entre escribir un artículo científico y escribir la redacción de un proyecto, o escribir una memoria para presentarla a un trabajo, todas esas cosas en general son muy parecidas, tienen una estructura muy parecida, y por tanto, insisto, eso nos puede servir casi en cualquier caso. Como podéis ver, la parte que tenéis, o la documentación que se escribe para un artículo científico, pues en general es, pues, como de siempre, un resumen, una presentación de qué es lo que vamos a hacer, un meollo y una conclusión. Y si tenemos bibliografía, pues, que es la misma estructura que tenía un proyecto de investigación, la misma estructura que tendría, pues, yo que sé, cualquier escrito que nosotros hagamos, ¿no? Una introducción, un meollo y una conclusión, ¿no? Pero claro, los artículos científicos pues tienen algunas características particulares. Vamos a distinguir 4 tipos de artículos o trabajos que los tenéis ahí, ¿no? En general, la principal diferencia es el número de páginas. Eso es lo que primero llama la atención, ¿no? Y por eso clasificamos en artículo largo, corto o más largo. En general, los artículos cortos proponen una idea muy simple que se puede contar en pocas páginas y que por tanto, pues más allá de 10, 12 páginas no tiene. Eso es un artículo corto. Hay revistas que casi todo lo que tienen son artículos cortos, ¿vale? Por ejemplo, las que tienen la denominación letter, que ya estuvimos hablando de ellas algún día. Entonces,
Las letters se supone que por sí mismas son artículos cortos, que tienen un periodo de revisión más corto, por tanto tienen una limitación importante en el número de páginas. Evidentemente ahí lo que se cuenta es una publicación muy encaminada hacia un objetivo muy concreto que se desarrolla de forma sencilla. Los artículos largos, que son los normales, por así decirlo, bueno, los artículos cortos, evidentemente en los congresos es obligatorio. Es muy raro un congreso que acepte un artículo de más de 12 páginas. La mayoría están en 8 o 10. Eso hay otros muchos que están en 5 solamente. Entonces, los artículos cortos, evidentemente, tienen que ser para los congresos, solo admitirían artículos cortos. Evidentemente, no se desarrolla toda la infraestructura de un artículo largo como los artículos de revista, que tendrían, pues eso, entre 20 y 40 páginas, más cerca de las 20 que de las 40. ¿De acuerdo? Los artículos muy largos aquí serían fundamentalmente lo que se llaman los surveys. Los surveys son unos artículos que cuentan el estado del arte de una determinada materia. ¿De acuerdo? Es decir, normalmente específico. Lo que no vamos a hacer un survey que haga, pues yo qué sé, minería web. Evidentemente eso no tiene sentido. Ni vamos a hacer un survey que hable de minería de datos, sino un survey de algo muy concreto, dentro del campo de la minería de datos. Claro, muy concreto. Por ejemplo, podría haber un survey, que es uno de los que hemos puesto como ejemplo, que además no estaba el año pasado porque lo hemos publicado ahora, de series temporales aplicándole técnicas de minería de datos. Bueno, pues eso es un survey concreto, series temporales, un conjunto de datos muy concreto, con una técnica muy concreta. ¿Qué hay en la literatura al respecto? O sea, un repaso completo de la literatura, normalmente son artículos que tienen muchísimas citas o referencias bibliográficas, porque claro, se hace un repaso muy largo de todo. Entonces van detallando y clasificando, se hace una taxonomía de las técnicas, se cuentan brevemente qué consiste cada una de ellas y pues experimentos que se han realizado con ellas, qué resultados han dado. ¿Vale? Eso es lo que llamaremos un survey. Y después, cuando uno va a registrar un software, por ejemplo, tiene que realizar también un artículo explicando qué es lo que ha hecho. Y eso es lo que se presenta a la oficina de patentes. Y eso también es un tipo de ejemplo. Por cierto, creo que no tenemos ninguno en el repositorio para enseñaros. A partir de mañana intentaré poneros uno para que tengáis también un ejemplo de escrito que se dirige a la oficina de registro de patentes para registrar una herramienta o algo parecido. ¿Bien? Bueno, hay un tipo especial de report que durante algún tiempo tuvo cierto auge y realmente está bastante decayendo, que son los que se llaman los informes técnicos o white papers en inglés, que son normalmente, pues cuando uno está haciendo, por ejemplo, una tesis doctoral y ha realizado un estudio muy concienzudo del estado del arte, pues publicar, por ejemplo, como un report interno, lo que sería el estado del arte. Yo tengo 25 o 30 páginas de una materia estudiada, las puedo escribir, evidentemente, sin demasiado tecnicismo, porque un report interno suele ser un papel de trabajo, ¿no? Por así decirlo, que se puede ir incorporando ideas conforme van surgiendo, y se publicaban anteriormente en las páginas web de los departamentos universitarios y de las empresas. También muchas empresas tienen white paper, los departamentos de investigación de esas empresas. Es una cosa que hace como 15 o 20 años tenía bastante auge y se utilizaba incluso profusamente. Últimamente ha decaído mucho por aquello de que, desde el punto de vista del currículum, vale muy poco. Eran trabajos muy interesantes para consulta, pero claro, al que lo hacía le servía de muy poco curricularmente porque no pasaba ningún proceso de revisión. Simplemente se colgaban en la página web del departamento correspondiente y tal, pero en su momento había muchos repos internos que tenían bastante prestigio y eran muy citados. Yo recuerdo uno de algoritmos genéticos de la Universidad de Granada que se utilizaba bastante. Bueno, ¿con qué se escribe un artículo? Bueno, pues fundamentalmente hay que escribirlo con látex. Entonces ya no puedo escribir con Word el trabajo de la asignatura, lo puedes escribir con Word. Si no sabes látex no pasa nada. Pero un artículo científico, y aquellos de vosotros que vayan a hacer artículos de verdad algún día, desde luego tienen que hacerlo en látex porque es un estándar. Casi todas las revistas o congresos tienen lo que se llama una plantilla. Usted escribís sobre esa plantilla y se genera automáticamente, se compila y se genera automáticamente el fuente que va después a la imprenta o a la página web o donde sea. Bueno, así que esto es poco discutible. ¿Se puede utilizar Word o OpenOffice o tal? Pues insisto, en nuestra asignatura lo podéis usar. Hay alguna reminiscencia todavía, por ejemplo, los Lecture Notes, que es un formato de edición de Springer, tiene una plantilla para Word. Así que
todavía quedan en ciertos sitios donde se puede utilizar, pero desde luego son muy pocos. Y desde luego OpenOffice y cosas así, eso es. Bien, antes de ponerse a escribir un trabajo, es interesante tener en cuenta esta diapositiva en la que hablamos de la elección del foro. Es decir, ¿dónde voy a mandar yo el artículo? Es muy importante porque, claro, conoces el contexto. Es decir, si yo voy a escribir un artículo para una revista de computación evolutiva, por ejemplo, pues ya tengo claro que no tengo que contarles de qué va un algoritmo genético, porque todos los que están leyendo esa revista, todos los que van a participar en ese foro, saben de sobra de qué estoy hablando. Por el contrario, si yo voy a mandar el artículo, pues yo qué sé, a una revista de ingeniería eléctrica, pues a lo mejor, bueno, ya en esta de un algoritmo evolutivo no tiene que contar en ningún sitio, pero bueno, a lo mejor alguna técnica relativamente reciente de minería de datos sí la tienes que contar en una revista de ingeniería eléctrica, porque allí puede que no la conozcas, entonces tienes que hacer una breve introducción al respecto. Es decir, que tener claro cuál es el contexto en el que vas a publicar es necesario, no imprescindible, pero sí importante, tenerlo claro antes de eso. Y las razones por las que deberías hacerse eso, las tenéis aquí y las podéis leer cuando queráis. Dime. No es que la gente sepa de lo que tú estás escribiendo. Lógicamente, si tú vas a presentar un artículo de revista, tiene que ser algo original, que no se ha publicado antes. Porque estoy hablando desde el contexto en el que está tu investigación. Si tú estás haciendo una investigación, insisto, yo más o menos lo conozco por el tema de que trabajamos, por ejemplo, con gente de ingeniería eléctrica, ¿vale? Yo tengo una técnica de minería de datos que es relativamente reciente, pero que no es tan reciente o tan conocida como para que toda la comunidad científica la conozca. Entonces, si tú vas a escribir en una revista de minería eléctrica, eso lo tienes que contar. Si vas a escribir en una revista de minería de datos, lo más probable es que no tengas que contarlo, simplemente poner la reseña de la referencia bibliográfica donde eso está, ¿vale? Y detalles de cosas que tú, en el contexto en el que vayas a contarlo, no tienes por qué contarlo porque ya la gente de ese contexto lo sabe. Pero la investigación siempre tiene que ser original, sea en un foro o en otro foro. ¿De acuerdo? Bueno, en esta transparencia hemos puesto, en esta y las siguientes, hemos puesto algunas consideraciones generales previas que hay que tener en cuenta a la hora de empezar a escribir un artículo. En general, a la hora de empezar a escribir casi cualquier cosa. El primero es bastante obvio y evidentemente sirve para un artículo o para cualquier cosa que nosotros vayamos a escribir. Antes de empezar a escribir hay que tener claro qué es lo que quiero escribir. Esto no es un libro de cuentos o una novela donde, bueno, más o menos yo puedo ir improvisando sobre la marcha. Esto tiene que tener claro toda la estructura del artículo en la cabeza, qué es lo que yo quiero contar, qué problema es el que resuelvo. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo claro desde el principio. Una cosa que suele olvidarse también en general, por ejemplo, todo el mundo sabemos que programamos y tal, y después la documentación es un problemón hacer la documentación, porque la hemos hecho ya al final. Cuando ya hemos terminado todo es cuando empiezo a hacer la documentación. Bueno, pues con los artículos similar. No podemos empezar a escribir cuando ya hemos terminado todo. Porque si empezamos a escribir en ese momento, la mayoría de las cosas por las que hemos hecho cosas se nos van a olvidar. Por ejemplo, ¿por qué esta implementación? ¿Por qué esta gráfica? ¿Por qué estos experimentos? ¿Qué resultados obtuve? Todo eso, escribir un artículo desde que empieza la experimentación o empieza el desarrollo, para ser exacto, hasta que termina de escribirse, puede pasar perfectamente 6 meses. Cualquier cosa que ustedes hiciste y al principio de la experimentación no os vais a acordar cuando llegue la hora de escribir. Entonces, toda la documentación debe de irse guardando y deben de escribirse, pues, apuntar por qué hice esto, qué resultados daban. Todo eso, si se guarda, nos costará mucho menos trabajo después realizar la redacción del artículo. Insisto, hablo de un artículo, pero en general entendéis que esto es para cualquier cosa. Si ustedes estáis haciendo una revisión de cualquier trabajo que hayáis realizado y tenéis que escribirlo una vez acabado y han pasado a lo mejor 6 meses o un año desde que empezasteis, la mitad de las cosas que tenéis que escribir no os vais a acordar. Entonces es bueno ir tomando apuntes, ir haciendo trocitos de texto para que después a la hora de escribir pues las cosas las tenga mucho más frescas y pueda acudir rápidamente a tomar notas, ¿no? Dime.
Hombre, ustedes tenéis una ventaja, y es que el tiempo que ha pasado desde que tomasteis la decisión hasta que lo habéis escrito es 1 mes o 2 meses. Bueno, vamos a ver. Habéis hecho la investigación, pero lo que es la estructura... Vamos a ver. Separemos dos cosas claramente. Una cosa es la materia que nosotros explicamos, que servirá para vuestro futuro, y otra cosa es lo que os pedimos como tarea de clase. ¿Vale? Esto que nosotros contamos aquí es para escribir un artículo de verdad. O para escribir, insisto, un texto que tenga cierto sentido en un futuro. Lo que os pedimos es una simulación de que hayáis entendido los conceptos que aquí explicamos. Es decir, que vuestro artículo tenga la estructura que aquí contamos, que el estado del arte más o menos se parezca a un estado del arte, que la experimentación evidentemente os la habéis inventado, pero que bueno, que a partir de esa experimentación que os habéis inventado, sois capaces de desarrollar unas conclusiones. Eso es lo que os vamos a pedir. Pero no vamos a presentar el artículo a ningún congreso, ¿vale? ¿Queda claro eso? Bueno, oye, si me haces el artículo, encantado, ¿eh? O sea, no hay ningún problema. Aceptamos artículos de verdad, ¿eh? O sea, puede ser en inglés. Pero que si esto, inventaros algo parece muy difícil, hacerlo de verdad. Bueno, es un problema, claro. ¿Cómo lo voy a contar? Porque no hay nada detrás, no hay nada. Hombre, o sea, ¿tú has leído el estado del arte de lo que tú querías investigar? Sí. No lo has leído. Hombre, vamos a ver. Claro, no te estoy diciendo que leas 50 artículos, léete 3 o 4. ¿Vale? Haz un resumen de esos 3 o 4. Ya tienes el estado del arte. Normalmente esos artículos tienen un futuro trabajo. ¿Vale? En una sección, todos los artículos, ahora lo veremos, tienen una función de futuro trabajo. Entonces tú lo que has desarrollado, o has pretendido desarrollar en el proyecto, es qué voy a hacer yo a partir de esos futuros trabajos que la gente dice que habría que hacer. Entonces, eso es lo que tú vas a resolver, comillas. A partir de eso es tu propuesta. Que no tienes que inventar, porque evidentemente no tienes tiempo para desarrollarla. Sí. No, insisto, no se os pide un artículo de verdad, se os pide que hayáis intentado la asignatura. Hombre, lo que puedes intentar es reducir el estado del arte. Si te cuesta mucho, reduce el estado del arte a 2 o 3 trabajos, que eso sí que deberías de poder leerlo relativamente bien, y hacer el artículo basándote en esos 2 o 3 trabajos. No sé si te ayuda mucho, veo que no, pero... A ver, esto las promociones anteriores lo han hecho, y que sepamos, muerto en el aula no hay ninguno, ¿eh? O sea que no estamos pidiendo nada que no hayamos pedido los anteriores. Entonces, vamos, quiero decir que no estamos pidiendo una cosa que sea una cosa que nadie hizo nunca, no. Llevamos al menos 3 promociones, y los alumnos de promociones anteriores, ahora que no, seguro que no me escucha ninguno, no eran mejores que vosotros, ¿eh? O sea que... Hombre, claro, evidentemente, insisto, es que no estamos pidiendo que hagáis una tesis doctoral en un semestre, ¿eh? O sea, bueno. Esto de aquí se resume en este de aquí, durante la investigación y recopilándolo todo, ¿eh? Por ejemplo, que supongo que lo habréis hecho, pero si alguien ha recopilado el estado del arte que hizo y las citas que tal y ha hecho un breve resumen, pues eso lo tiene y eso le sirve para componer el artículo, porque cuando tiene el artículo, ahora lo veremos, hay una parte que se dice que hay del estado del arte, pues dice Menganito hizo tal cosa, pues lo que hizo Menganito lo tengo guardado porque lo hice cuando revisé los foros importantes de mi materia y cosas así, ¿no? Vamos, de hecho el estado del arte prácticamente lo podéis copiar del proyecto de investigación, porque al fin y al cabo es casi lo mismo. Bueno, con respecto a esto es muy interesante, porque esto cada vez está teniendo más importancia, y es que muchos editores obligan a que los datos que han servido para hacer la experimentación se pongan públicos. Es decir, que sean consultables y que de alguna forma se puedan ver si son realidad los resultados que se están poniendo en el
el trabajo que se ha presentado a revisión. Tres reglas o tres palabras clave para escribir un artículo, en general para escribir cualquier cosa. Claridad, concisión y corrección. Tan sencillo como eso. ¿No? Yo creo que eso resume bastante bien, en general, cualquier escrito. Los artículos científicos tienen una ventaja con respecto a aquellos de vosotros que digan, yo es que las redacciones en el colegio siempre se me dieron muy mal. Y es que las redacciones científicas, si alguien ha leído ya algún artículo y tal, son muy sencillas. Son frases cortas, sujeto, verbo, predicado. No hay subordinada, ni justaposiciones, ni parábola o hipérbole o aquellas cosas que nos explicaban en literatura. Nada de eso hay en la literatura científica. La literatura científica son frases cortas, insisto, sujeto, verbo, predicado, sujeto, verbo, predicado, sujeto, verbo, predicado, una tras otra. Y eso, bueno, pues ayuda bastante a que la redacción cumpla esos tres criterios de ahí, ¿no? Los otros dos dicen más o menos lo mismo. Bueno, esta es una frase que yo siempre digo y que también es muy importante, porque es el primer escollo con el que nos vamos a encontrar, realmente es el escollo. Cuando uno presenta un trabajo a una publicación, revista, congreso, lo que sea, el primer escollo, y el único realmente, es los revisores. Por tanto, hagámosle la vida agradable a los revisores. Que es lo mismo que os digo a vosotros con respecto a Rafael y a mí cuando revisemos vuestro trabajo. Hacernos la vida agradable. Y eso, es decir, si uno se encuentra un trabajo que está allí, aquello muy oscuro, con mucha formulación sin venir a cuento, con mucha notación científica que sobra, con muchas frases esdrújulas y subordinadas y no sé qué y no sé cuánto, eso no hacerle la vida agradable al revisor. El revisor se va a encabronar, entre comillas, y no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, el revisor hay que hacerle la vida agradable. Es muy importante, porque evidentemente sin su beneplácito, todo lo que escribamos no servirá para nada. Nuestra investigación, si no tiene una buena publicación que la sustente, se queda en nada. Bien, en esta diapositiva presentamos cuáles son las partes de un artículo. Estas son todas las partes que puede tener un artículo. No significa que todos los artículos tengan todas las partes. ¿Claro? Es decir, que un artículo, por ejemplo, que pues lo normal es que conclusión y trabajo futuro, por ejemplo, sean la misma sección. O, por ejemplo, que los trabajos relacionados de la hipótesis de partida se fundan en uno. O, por ejemplo, que la introducción, pues, esté incluso dentro del trabajo relacionado, con un subapartado. Depende ya también, lógicamente, de la longitud que tenga nuestro artículo. Si tiene 5 páginas, pues, evidentemente habrá que condensar y suprimir secciones, ¿vale? Pero, en principio, pensamos que todas las posibilidades están contempladas aquí. Y ahora lo que vamos a ir viendo una por una que se pone en cada una de esas secciones, ¿vale? Entonces empecemos por la cabecera. La cabecera tiene, como ya habéis visto bastante, un título que tiene que tener esas cualidades de que sea atractivo para que llame la atención. Fijaros que cuando nosotros escribimos un artículo nos estamos vendiendo y la venta empieza por el título del artículo. Entonces, hagamos un título que sea llamativo, ¿no? Que tenga venta, ¿no? Evidentemente tiene que ser explicativo, porque si alguien va a buscar en cualquier, ya lo habéis utilizado, ¿no? En cualquier buscador de bibliografía van a buscar nuestro artículo, bueno, porque de alguna forma las palabras clave estén ahí, ¿no? En el título del artículo. Pues relativamente breve siempre que se pueda, ¿no? Ya sabéis que hay artículos que tienen 3 páginas tres líneas de texto, ¿no? Entonces, bueno, un poquito exagerado, ¿no? No vale la pena hacerlo tan largo. Esto es una discusión importante. Los autores, ¿cuántos? ¿En qué orden? Eso no creáis que es algo sencillo. Normalmente se supone que los autores van en orden de dedicación al trabajo de la escritura. Es decir, que el autor primer autor, primer firmante, es el que más ha trabajado, el segundo el que siguiente, y así sucesivamente hasta el último, que normalmente se suele poner pues, el jefe de proyecto, quien ha estado más o menos supervisando la investigación, pero no ha hecho el día a día. Para los futuros investigadores, ¿qué problema plantea esto? Bueno, pues que normalmente está en lo que llamamos intercambio de cromo. ¿Qué es el intercambio de cromo? El intercambio de cromo es, yo estoy en un despacho con 3 menganitos, cada uno hacemos nuestra investigación y hemos llegado a un pacto que es que todos los artículos míos figuran ellos dos y en los 2 artículos figuramos los otros 2 y tal, con lo cual la producción científica la multiplicamos por 3.
entiende, ¿no? Existe. ¿Por qué? Pues por la presión de publicar que tenemos. Sobre todo las generaciones jóvenes, que si no publican, pues no consiguen plazas, no se acreditan, etcétera, etcétera. Entonces, esa presión existe. ¿Qué se está haciendo? Bueno, pues lo que se está haciendo es penalizando mucho los firmantes espurios. ¿Qué son los firmantes espurios? Bueno, pues los firmantes espurios claramente son todos aquellos que no pertenecen al grupo de investigación. O son aquellos que eventualmente han coincidido en algún artículo. Y además se está favoreciendo de manera muy importante en el que el orden sea premiado. Es decir, que el primer firmante tenga mucho más, comillas, premio que el segundo firmante y así sucesivamente. De forma que si un artículo es presentado por 7 investigadores, que en el área de ciencia de la computación es muy mal visto, no por ejemplo en áreas de biología o de medicina, donde el número de autores suele ser mucho más grande, pero en ciencia de la computación más de 4 ya se considera multitud. Entonces, más de 4 firmantes en un artículo ya te hace mirarlo raro. Y si además, insisto, hay autores espurios que están allí el tercero o el cuarto puesto de forma significativa, pues igual, ¿no? Entonces, esto de investigación como todo en la vida, hay que ser lo más ético posible. Yo siempre digo la frase que el libre de pecado que tira la primera piedra, ¿no? Todos hemos hecho favores, o hemos recibido favores, pero evidentemente hay que minimizar lo máximo posible porque además la gente ya se está poniendo serio con esto. Hay muchos grupos que tradicionalmente firmaban, por ejemplo, por orden de autor alfabético. Ponían los apellidos y decían, bueno, primer apellido, segundo, tercero, cuarto, por orden alfabético. Me lo ponían expresamente, por orden alfabético. Bueno, yo, por ejemplo, cuando estoy evaluando para la NECA, me da igual que el orden sea alfabético. Hay que acabar con esa costumbre. El orden alfabético no es adecuado. El orden tiene que ser el que más trabaja el primero, y el segundo que más trabaja el segundo, y así sucesivamente. No puede ser de otra forma. Así que los que estáis en edad de empezar, intentad seguir esta regla. Otro problema que suele tenerse es, parece una tontería, pero ¿cómo me llamo? No hay límite. Pero por ejemplo en el departamento, para que te haga una idea, en la última convocatoria de plaza, el premio, entre comillas, por artículo lo hizo dividir por N, donde N era el número de firmantes. Así de sencillo. Es decir, que si dábamos 4 puntos por artículo y el artículo tenía 5 firmantes, pues era 4 quintos lo que te correspondía. Es interesante ponerse un nombre único, lo más único posible. Claro, si uno se llama Juan Gómez García es complicado, ¿lo entiendes? Es mucho más fácil si uno se llama Corchuelo. Pero en la medida de lo posible, pues si os vais a dedicar a esto, intentar poner guiones, acordaros del segundo apellido de tu padre que era raro, el segundo apellido de tu madre, en fin, poner las iniciales. Por ejemplo, yo me llamo José Cristóbal, intento poner siempre José C, ¿no? Algo así, ¿no? Para intentar de alguna manera que vuestra firma sea única, ¿no? Eso está ahora mismo muy en boga, tanto por el ministerio como por las universidades. Por una razón muy sencilla, porque en los rankings de universidades, sabéis que una de las medidas, no sé si no se lo habéis dado cuenta, una de las medidas que cuentan para que una universidad esté en un determinado ranking, o los puntos que cuentan en esos rankings, es el número de citas que reciben los investigadores de esa universidad. Entonces, claro, ¿cómo se sabe el número de citas que recibe un investigador si yo no soy capaz de concretar cuáles son los investigadores de una determinada universidad? Entonces, para eso se está intentando hacer un registro único de investigadores. Vamos, diciendo no, se ha conseguido, ahora lo explicaré en la siguiente conferencia. Entonces, bueno, pues en la medida de lo posible, poner una firma única y haceros cuanto antes con identificadores en las principales bases de datos de investigadores. Ahora mismo la Universidad de Sevilla, por ejemplo, está utilizando ORCID y ResearchID. Yo creo que esos son ahora mismo los que más se están usando. De hecho, en la siguiente diapositiva lo podemos ver. ¿Veis? Esto es el nuevo modelo de currículum que pide el Ministerio a los investigadores de proyectos, por ejemplo. El currículum abreviado que se llama. Y como veis, en la primera parte, al lado de los datos personales, o sea, en cuanto pone apellido tal, lo primero que tienes que poner es tu ResearchID y tu código ORCID. Es decir, que es importante tenernos localizados. Y la universidad igual. Esto está extraído de la página web del CICIUS, que es la web de investigación de la universidad. Y como veis, en mi ficha personal
inmediatamente después del nombre y del teléfono, mi código ORCID y mi perfil en Researchgate. Así que, insisto, esto prácticamente va a ser ya una necesidad para cualquiera que se dedique a esto de la investigación. Existen redes sociales de investigadores, el Facebook de los investigadores, ¿no? Aquí tenéis algunos. Yo creo que el que ha triunfado realmente, y yo creo que es el último que ha llegado al... Esto nunca sabe por qué triunfa uno o por qué otro no, es el primero. Yo, desde luego, es el que más actividad veo, y vamos, yo, de hecho, es el que estoy apuntado. No estoy apuntado a ninguno de los otros. Y surgió hace como un par de años así, yo creo que nos vamos, por lo menos yo me enteré hace un par de años. Y la verdad es que está teniendo una actividad muy, muy interesante, ¿eh? Os lo recomiendo que lo miréis. Este es mi perfil de Researchgate. Yo creo que en el departamento, bueno, Corchuelo no, porque no quiere, pero los demás casi todos están. Bueno, terminamos con la primera parte del artículo, que habéis visto que ha dado mucho juego, aunque realmente son dos líneas. Una es el título del artículo y otra es los firmantes, ¿vale? Lo siguiente es lo que se llama resumen, que en inglés se llama abstract. El abstract es un resumen del artículo y es muy importante, y cuando digo muy, es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es lo primero que se van a leer tanto el editor de la revista como los revisores. Si el resumen no está bien, directamente no va a pasar a revisión. Así es, es como esto, como el triaje de los hospitales, ¿no? Tú llegas allí a la sala y te mandan por urgencia o te mandan para tu casa. Pues si te mandan para tu casa, mal, ¿no? Entonces, vamos a intentar escribir bien el resumen, el abstract. Como veis, hay un límite de palabras. Normalmente en la mayoría de las revistas y congresos limitan 200, 150, en fin, depende, pero bueno, más o menos en ese orden. Y nosotros hemos desplegado, como veis, la respuesta a estas 5 preguntas. Es importante que en vuestros trabajos, ahí sí que lo vamos a mirar, se respondan a estas preguntas de aquí en vuestro artículo de este tema. ¿De acuerdo? ¿Por qué es un problema? ¿Cómo lo hemos resuelto? ¿Cómo de buena es nuestra solución? Todo eso en 200 palabras. Evidentemente, a frase por pregunta. Normalmente se escribe lo último. Cuando el artículo está terminado, como es, ya tengo mi artículo escrito perfectamente, ya tengo claro cuáles son los objetivos, cuáles son las conclusiones y tal, en ese momento es cuando se redacta el resumen. Insisto, porque es lo más importante que vamos a escribir en todo el artículo, ¿vale? Bien, en la introducción, ya dependiendo de la longitud del artículo, la introducción puede ser una sección o tener parte de las que vamos a contar a continuación, ¿vale? Si es una sección independiente, porque es un artículo largo de más de 20 páginas o así, en la introducción lo que ponemos es básicamente, pues eso, contamos con un poco más de detalle el problema. Claro que la introducción de alguna forma es un abstract extendido. Es decir, en el abstract teníamos una limitación muy grande, pues un abstract suele ser todo de texto, no sé, 14 o 15 líneas, y en la introducción pues ya no hay límite. Entonces en la introducción nosotros contamos cuál es el problema que queremos resolver, qué antecedentes hay, todo eso sin entrar en materia, solamente, es decir, prácticamente sin, por ejemplo, referencias bibliográficas. Simplemente contando cuál es el problema, cuáles son las soluciones que ha habido anteriormente, contadas además así a grosso modo, cuál es la solución que hemos implementado, cuáles son los objetivos que pretendemos hacer con el trabajo, y normalmente la introducción termina con un índice, en el que dice, en las siguientes secciones de este trabajo, pues expondremos en la sección 3 los antecedentes, en la sección 4 la propuesta, en la sección 5 los experimentos, y concluiremos con conclusiones y trabajo. Esa suele ser una parrafada estándar en cualquier artículo, ¿vale? Normalmente, por ejemplo, pues, insisto, hay que detallar con bastante evidencia pues, cuáles son los objetivos que pretendemos con este trabajo, ¿vale? Que quede claro qué es lo que pretendemos. Como he dicho ahí antes, pues la introducción es un recorrido por todo el artículo, pero fluido en el sentido de que es como si fuera, pues, contando con conexión. No hagáis una introducción en la que haya desconexiones que parece que no es fluido, sino que de alguna forma los párrafos tienen que ir encadenados unos con otros, ¿no? Como si fuera todo el artículo, pero resumido en una sección.
evidentemente sin entrar en ningún tipo de detalle. Para entrar en detalle estamos ahí. Sí, sí. No. La introducción debe ser al principio, porque de alguna forma te debe... Hombre, esto como todo, el artículo después hay una, ahora lo contaremos, después hay una introducción que hay que revisarlo entero, pero la introducción de alguna forma tienes que fijar pues qué problema vas a atacar, cuáles son los objetivos de tu investigación. Te cuenta que el artículo lo escribe cuando ya has hecho la investigación, por lo tanto ya sabes mucho de lo que vas a hacer. Trabajo relacionado es el estado del arte, para que nos entendamos. Y eso, bueno, pues ya hemos dicho, pues ya ha salido ya varias veces, ¿no? El estado del arte, así que no vamos a contar más de ello. Simplemente cómo se debe de estructurar en el artículo. Normalmente se debe estructurar, como veis ahí, de lo más general a lo más particular. Es decir, pues, si vamos a hablar de, ¿qué digo yo? Vamos a ver, imaginaros que vamos a hablar de un algoritmo de optimización de redes neuronales utilizando un algoritmo evolutivo, por poner un ejemplo. Entonces, hay que empezar a contar las redes neuronales. Primero planteamos los problemas más generales de redes neuronales. En los años 50, los modelos de redes neuronales, tal, y se ponen de referencia bibliográfica. Después, los modelos de redes neuronales se empezaron a optimizar mediante el backpropaganda, por referencia. Y, ¿vale? Y después, pues, los algoritmos evolutivos surgieron en los años 60 por Menganito y Zutanito. Se han utilizado para tal en redes de tal tipo y de cual tipo. ¿Vale? Eso es de lo más general a lo más particular y de lo más antiguo a lo más moderno. En ese orden tienen que ir las referencias y la estructura de los antecedentes, ¿no? ¿Qué es lo que se suele hacer? No solamente se debe hacer un recorrido por la bibliografía, sino también un recorrido crítico, en el sentido de que, claro, si nosotros decimos qué es lo que se ha hecho y nosotros queremos hacer algo al respecto, pues tenemos que contar qué problemas tuvieron los anteriores trabajos, para que de alguna forma vayamos ya encaminando a que nosotros vamos a solucionar un apartado que no estaba solucionado en los anteriores trabajos. Es decir, un análisis crítico de, pues, Menganito resolvió esto, pero para este caso particular no tuvo una solución, o fallaba para tal cosa, o se dejó como trabajo futuro tal otra. Así que hay que hacer un estudio del estado del arte crítico, no solamente contar qué es lo que hay, sino también qué carencias tenía eso, para que de alguna forma vayamos encaminando a nuestra solución. Normalmente entendemos por hipótesis de partida la bibliografía o la referencia bibliográfica propia de nuestros trabajos anteriores. Evidentemente es muy raro, a lo mejor la primera vez sí, pero ya la segunda o la tercera, nosotros nos basamos en trabajos previos anteriores nuestros, ¿no? Es decir, una línea de investigación pues tiene un conjunto de publicaciones que van en una hilera. Entonces, cuando vamos escribiendo un artículo, decimos, bueno, hay que tener en cuenta que en trabajos anteriores nuestros, nosotros avanzamos hasta aquí y ahora vamos a avanzar hasta allí. Eso hay que dejarlo cada vez más claro. Los revisores son muy estrictos, están siendo cada vez más estrictos con lo que se conoce como autoplagio. ¿Qué es el autoplagio? Bueno, pues el autoplagio es: hago un poquito más y hago otro artículo, hago otro poquito más y hago otro artículo, y digo lo mismo que dije la primera vez: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Yo no la voy a tirar. De alguna manera, los revisores, claro, esto es lo que se llama, yo le llamo publicación por lonche, que es pasar el salchichón por la máquina cortadora, ¿no? Sacas otra loncha, se la pegas a la anterior y dices otro artículo. Sacas otra loncha, se la pegas a la anterior, otro artículo. Sí, ¿para qué te voy a engañar? Pero, sí, incluso yo, quiero decir que por eso he dicho que yo no voy a tirar ninguna piedra, ¿vale? Que no me estoy escondiendo. Yo el departamento no sé, yo puedo hablar por mí mismo, ¿vale? Y esto ha sido utilizado por todos los investigadores del mundo mundanal siempre. Pero últimamente, esto es que se abusa, y cuando se abusa, pues alguien ya se harta de que se abuse. ¿Qué se está haciendo? Pues el último artículo que mandamos, precisamente, el survey que tenéis ahí de series temporales eléctricas, que nos lo han aceptado hace una semana, nos mandaron una revisión en el que estaban señalados en amarillo, o sea, señalado así en subrayado el PDF, en amarillo, todos los párrafos que habían sido publicados anteriormente.
Es decir, y dijeron que no, que esos párrafos ya estaban publicados. Simplemente, me imagino que tendrán algún tipo de herramienta. Dice que la habían utilizado con ResearchGate, precisamente. ResearchGate también es un repositorio de artículos. Entonces, tienen simplemente un software que coja tu artículo, coge párrafos concretos en la bibliografía de ResearchGate. Y si encuentra uno que se parece, dice, este está completo. ¿Vale? Es decir, que esto es como todo. Cada vez es más complicado. En cualquier caso, el autoplagio siempre ha estado permitido de alguna forma por la comunidad científica. O sea, no tiene nada que ver con el plagio. Esto es como los cantantes. ¿Veis? ¿Sabéis los cantantes que sacan un disco y ya después los 20 discos siguientes son el mismo disco? Uno tras otro, el mismo disco. Y nadie les dice nada, claro. Porque es a mí mismo, lo que acaba de decir, no puedo llevar a ningún sitio. Es una forma tradicional de poder publicar. Insisto, por la presión que tienen los doctorandos de publicar. Yo tengo una línea de trabajo y lo que hago es no publico la línea de trabajo entera, sino que lo corto en trozos y primer tomo, segundo tomo. No pasa nada siempre y cuando se justifique después. Es decir, mire usted, señor, que tenga usted claro que yo esto lo publiqué el año pasado y llegué hasta aquí. Y ahora le he añadido esto. Ya depende del grosor de la loncha del salchichón. ¿Vale? Si cortas un salchichón así, saca el revisor te puede decir, mira tío, no puedes. Cuando tenga la concha más gorda, entonces me lo manda. Ya depende también de la revista, etcétera, etcétera. Pero bueno, en general, si la loncha es suficientemente consistente, pues no pasa nada. Hasta aquí, y ahora a partir de aquí, pues otro paso más. Y eso lo ha hecho toda la vida de Dios, toda la comunidad. Siempre y cuando quede claro. ¿De acuerdo? Es decir, lo que no vale, por ejemplo, es no poner la referencia del artículo anterior para que así el revisor no tenga la tentación de buscar ese artículo y que vea lo parecido que es a este que estoy presentando ahora. Porque si el revisor lo hace de motu propio, que todos los revisores lo van a hacer ya, porque estamos todos fichados, se va a buscar tu artículo anterior, lo chequea y dice, pues, se parece mucho y este tío ni siquiera me lo ha puesto en la referencia. Y ahí sí que te puede castigar. Entonces, si vas legal, señores, hasta aquí llegué, he avanzado tanto. ¿Que el revisor considera que ese avance que tú presentas ahora no es suficiente? Bueno, mala suerte. ¿Que él considera que es suficiente? La muchacha. ¿Se entiende? ¿De acuerdo? Entonces, es un estado del arte particular. Puede ser tuyo, de tu grupo, conjunto de amigos e investigadores, etcétera, etcétera, ¿no? Esto sería lo que llamamos hipótesis de partícula. Y ahora llega el meollo del artículo. ¿Qué es el meollo del artículo? Pues lógicamente, ¿qué propongo yo para resolver el problema que los anteriores no habían resuelto? Está claro, ¿no? Entonces, básicamente, en el campo en el que nos encontramos hay dos formas de hacerlo. O bien de forma matemática, modelo, todo su aparataje formal, o bien pseudocódigo, propuesta de algoritmo, algo de eso. ¿Vale? Formalizado lo mejor que se puede. En los ejemplos que os hemos dejado de artículos tenéis ejemplos de sobra para ver esto. La siguiente sección es la que venía de la semana pasada, ¿no? Es decir, esta es mi propuesta, ahora voy a demostrar que mi propuesta es mejor que las propuestas que han desarrollado o que se han desarrollado hasta ahora. Bien porque es mejor en tiempo, bien porque es mejor en eficacia, bien porque es mejor porque resuelve problemas que los anteriores no podían resolver, lo que sea. ¿Cómo se comprueba eso? Pues con los experimentos. Y os remito de nuevo al vídeo que os he dejado de la serie Cosmos, que son 1 minuto y pico y está estupendo. ¿Cómo se escriben los experimentos? Pues aquí está. Básicamente, por lo que hay que decir es todo aquello que sea necesario para que se pudiera reproducir la experimentación. ¿De acuerdo? Ni más ni menos que todo eso. Tabla, figura, una discusión, una comparativa, todo eso tiene que ir acompañado, lógicamente, de la sección de experimentos. ¿De acuerdo? Evidentemente, si trabajamos, como dije la semana pasada, en cuestiones teóricas de la informática, pues no hacen falta experimentos. Simplemente se demostraría con teoremas y demostraciones de tipo matemático. Siguiente apartado, por las conclusiones. Las conclusiones
son como, podríamos decirlo, el hermano feo del artículo, ¿no? Parece como, bueno, esto ya, a esta altura estoy ya destrozado, ya lo pongo ya aquí y lo que sé. Mal, o como dicen en la tele, error. ¿Por qué? Porque suele ser una parte que también los revisores se leen de forma concienzuda. Es más, muchos suelen leerse primero el título, el resumen y se van directamente a la conclusión. Entonces, primer error, hacer que las conclusiones sean el resumen, pero en pasado, ¿no? El resumen se pone y voy a, y vamos a, y el pasado es y. No, error. No es eso. Las conclusiones no deben de ser una copia del resumen. ¿De acuerdo? Las conclusiones tienen que ser, como su nombre indica, una conclusión. ¿Qué hemos averiguado nosotros después de haber realizado toda esta investigación? ¿Qué conclusiones podemos llevar? ¿De acuerdo? Y por tanto hay que tener también una redacción cuidada con esto. Básicamente lo que he escrito ahí. Normalmente las conclusiones y el trabajo futuro suelen ser una sección única, pero también pueden ponerse en secciones separadas. En el trabajo futuro, de alguna forma, lo que hacemos es cubrirnos la espalda ante posibles preguntas del revisor que diga, bueno, ¿y por qué no ha hecho usted, o por qué no ha ampliado? Y tú le dices, usted lo he puesto en trabajo futuro porque ya esto tiene entidad suficiente como para que sea un trabajo de investigación, y lo que usted me está proponiendo, nosotros somos conscientes de esto, pero por eso precisamente lo he puesto como trabajo futuro. ¿De acuerdo? Entonces lo pones como trabajo futuro y ya de alguna forma te quitas ese problema con el revisor. Insisto, ya el revisor lo que te puede decir es que lo que presentas no es suficientemente contundente, te lo puede decir, pero no te puede decir que hagas más, porque tú ya has dicho que sí, que estás de acuerdo que eso es una cosa que falta, pero que bueno, a la siguiente loncha se lo doy, ¿no? Una sección de agradecimientos. ¿Quién se pone en agradecimientos? Bueno, pues se pone en agradecimientos generalmente por ejemplo, a los programadores. Si ha habido una tarea de programación que se ha sacado del artículo, o sea, de la investigación, y una tarea específica de programación, y el programador no firma el artículo, pues se le pone en agradecimiento. Por ejemplo, alguien que haya revisado, alguien compañero que haya revisado, que le haya dado el manuscrito, le ha dicho, oye, revísamelo tal, se pone en agradecimiento. Lo que sí es fundamental son los financiadores. ¿De acuerdo? Es fundamental poner agradecimiento a los proyectos que han subvencionado la investigación. Eso el Ministerio nos obliga, ¿de acuerdo? A que figure, eso está patrocinado por el Ministerio tal, por el proyecto tal, por la Junta de Andalucía, por la universidad, por el becario que demos gracias a no sé quién, todo eso hay que ponerlo, ¿vale? Becarios de empresas, etcétera, etcétera. Financiadores, y la has hecho tú por tu medio. Si no estás en un proyecto con subvención pública o privada, no pones nada. ¿Vale? También se suele poner un párrafo agradeciéndole al editor y a los revisores las sugerencias que te hayan podido dar a lo largo del proceso. Realmente pasa como todo, hay buenas sugerencias y buenas revisiones y vale la pena darle agradecimiento. Y finalmente las referencias bibliográficas que hemos ido coleccionando a lo largo de toda nuestra investigación, ¿no? Tienen que ser actualizadas y de calidad, fundamental. Es lo tercero o lo cuarto que se mira a un revisor a la hora de mirar un trabajo. Se mira el abstra o el resumen, se miran las conclusiones y se va directamente a la bibliografía a ver si las referencias son actuales y son de revistas importantes. Por supuesto, nada de referencia a la Wikipedia, ni a la web, ni a foro coches o cosas por el estilo. Entonces, tienen que ser normalmente revistas o congresos y actuales. ¿Qué se entiende por actuales? Claro, vamos a ver, esto siempre tiene una duda. ¿El año 2005 es actual? Actual no es, ¿no? Entonces no puedo poner referencia anterior a 2005, sí, siempre que sean muy clásicas. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, uno hace un artículo de algoritmo evolutivo. Entonces, los algoritmos evolutivos se inventaron en los años 60. Entonces, pongo una referencia a un algoritmo evolutivo, o sea, una referencia al año 60, pues poner. ¿Vale? Una. Porque todo el mundo sabe que esa referencia, pues, figura de alguna forma en todos los artículos, que es un pilar básico en la investigación en ese campo. ¿De acuerdo? Pero a partir de ahí, una, dos, no más.
¿Está claro? Y tienen que ser, insisto, referencias clásicas, ¿vale? Tipo Holland y cosas parecidas en algoritmo evolutivo y cosas así. ¿De acuerdo? Congreso relevante y fundamentalmente revistas y muy actuales. Pongamos 5 últimos años como criterio. Es decir, que si yo estoy redactando 2015, el 80 o el 90% de la bibliografía que ponga debe estar de 2010 para acá. ¿Por qué? Porque eso le da al revisor una medida de cómo de enterado está de por dónde va la investigación en ese momento. Entonces, por ejemplo, uno se encuentra un artículo de 2015 donde tiene una referencia de 2013, una de 2012 y todas las anteriores de 2009 para atrás. Y dices tú, ¿es que de esto no se ha publicado nada en los últimos 5 años? ¿O es que no te lo has leído? Lo más probable es que no te lo hayas leído. Así que es malvado. Ya te empieza a mirar con los ojos así diciendo... ¿Eh? Bueno. Sí. Hay muchos formatos, depende de la revista. La mayoría de las revistas te dicen, precisamente en el fichero ese látex que estoy diciendo de estilo de látex, te dice cómo tienes que hacer la bibliografía. Los que se dedican a esto, lo que saben es que tienen normalmente un fichero .py, que tienen un formato determinado. Ese formato es leído por el látex y lo pone en la referencia bibliográfica en el modelo correspondiente a esa revista. ¿Vale? Para el trabajo de clase os hemos pedido el formato Lecture Notes, que es un formato muy concreto, ¿vale? Búscate, lo tienes una plantilla en LaTeX, si haces en LaTeX una plantilla en Word, ¿vale? Pero es muy sencillo. Normalmente suele ser los autores primero, después el título del artículo, después el número de la revista, páginas y fecha. Más o menos hay variaciones de ese tipo, pero más o menos. El número, bueno, hay dos posibilidades. Una es listar la referencia bibliográfica alfabéticamente, cada vez se utiliza menos, pero todavía hay revistas que la tienen, donde los autores están por orden alfabético, ¿vale? Por orden alfabético de apellido del primer autor. O el orden de aparición en el artículo, que cada vez está más extendido. Es decir, la primera referencia es la primera referencia que aparece en el artículo, la segunda referencia la segunda del artículo, sucesivamente hasta el final. Bueno, eso también depende de la revista. Normalmente se pone o un número entre corchetes o el primer apellido del primer autor y la fecha del artículo. Pero eso, insisto, cada revista tiene su formato. Mírate el Lecture Notes. No sé si os hemos dado... Vamos, eso es que después lo miramos, si queréis. Para no salirme de aquí. Bueno, una vez que el artículo está escrito, lo que tenemos es la primera versión. Lógicamente, como pasaría con cualquier cosa que ustedes escribieran, ¿no? Entonces, una vez que tenemos la primera versión, hay que someterla a un chequeo. En estas diapositivas y en la siguiente os contamos cuáles serían los pasos que habría que dar para una revisión concienzuda de ese artículo, ¿vale? Entonces, insisto, como he dicho anteriormente, está ahí escrito, lo podéis leer tranquilamente y preguntarme si queréis. Claro, tú y tus amigos. Vamos, tus amigos, evidentemente los amigos de aquí. Si se lo das a tus amigos de fuera, te lo tiras a la cara, lógicamente. Entonces, una cosa que se suele hacer aquí, por ejemplo, es pues dárselo a un compañero de investigación del mismo grupo, o simplemente a alguien que a lo mejor no sabe mucho del tema, pero que te puede hacer una revisión del inglés, y hoy por mí, mañana por ti. ¿Por qué? Porque aunque sepamos escribir inglés, pues tenemos a lo mejor manías que otro los puede ver y corregirlas. Entonces, cuando uno está escribiendo, pues a lo mejor no se da cuenta de que eso se puede poner de otra forma mejor. Entonces, ese tipo de ayuda es relativamente normal, insisto. Yo te lo hago a ti, tú me lo haces a mí y salimos ganando los dos, aunque perdamos un poco de tiempo en esto, pero bueno, esa primera revisión. Lógicamente, la primera versión del artículo, normalmente, por ejemplo, si estás trabajando con un doctorando, tiene que ser revisado por el director de la tesis, por el jefe de proyecto, tal. Entonces, este hace una revisión así más o menos completa y dice, pues esto no me gusta, esto está mal explicado, esto tienes que volver a redactar, esto no está bien, en fin. La primera vuelta esta de aquí, esto debe estar preparado, esto siempre cuesta mucho trabajo, ¿eh? Esto es una lucha constante, porque no, es que me ha costado hacer esta sección, me he tirado 20 días escribiendo y ahora me la has tirado todo para atrás. Pero es que eso está mal.
Bueno, insisto que esto lo leéis cuando queráis, y yo creo que son bastante autoexplicativos. Si queréis tenéis alguna duda, pues me lo preguntáis. Esto es una cosa interesante que se pone aquí, que cada vez se está utilizando más, y es incluir, cuando vas a mandar el artículo, no mandar solo el artículo, sino mandar una especie de carta de presentación del artículo, ¿de acuerdo? En el que le cuentas al editor un poco qué es lo que has hecho, le puedes poner incluso posibles revisores, proponerle posibles revisores o gente que más o menos ha estudiado este tema. Cada vez se utiliza más, es una especie de carta de presentación del artículo, ¿no? Pues nunca está de más. Evidentemente habrá editores que la lean y editores que directamente la tienen a la papelera. Total, como no te cuesta trabajo, porque realmente es un resumen de lo que has presentado, no tiene ningún problema. Bueno, esto cuando se manda un artículo a una revista, a un congreso es diferente del proceso de decisión, pero bueno, una revista más o menos lo tenéis aquí. Este sería la línea temporal, ¿no? Se somete, hay un periodo de revisión que, como ya contó Rafael, puede ser largo o eterno. Se toma una primera decisión, normalmente te dan un plazo para que corrijas lo que te han dicho en el caso de que tengas posibilidad de una segunda vuelta. Cuando tú mandas un artículo a revisar, puede ocurrir teóricamente 4 cosas, que son que te lo rechacen completamente y ya no tienes posibilidad de volverlo a mandar hasta que no esté reescrito con suficiente diferencia, porque el editor si no se cabrea. 2, que te lo den aceptado con cambios mayores, que te lo den aceptado con cambios menores, o que te lo acepten directamente. Evidentemente el que te lo acepten directamente es prácticamente imposible. Yo no conozco a nadie que le hayan aceptado un artículo en la primera. No sé si habrá habido casos, supongo que habráislo, pero yo no lo conozco. Lo normal son los 2 intermedios o que te lo rechacen. Si te dan cambios mayores, lo que te están diciendo es, cuidado, nos está gustando lo que usted está escribiendo, pero todavía esto le queda. Si te lo dan aceptado con cambios menores, pues lo está diciendo de que esto está ya prácticamente hecho, ¿no? Entonces te dan un tiempo para que tú revises, modifiques y lo vuelvas a someter. Hay otro periodo de revisión y otra decisión. Normalmente la mayoría de las revistas están tomando ya la decisión a la segunda. Hasta hace relativamente poco, 3-4 años, incluso había una tercera o una cuarta vuelta. Ahora después pondré un ejemplo, tenéis un ejemplo del... Pero normal ahora ya las revistas están acortando mucho las revisiones y es a la segunda te digo que sí o te digo que no. ¿De acuerdo? Y bueno, pues después cuando toman la decisión, normalmente si hay algún cambio tal, pues te dan otro periodo de tiempo para que tú lo termines de escribir bien y ya mandes la versión final a imprenta directamente. La revisión, pues aquí tenéis los mandamientos, ¿no? Esto es para una vez enviado y que me han enviado las revisiones. ¿Qué debéis de hacer para las revisiones? Esto es un problema que siempre surge porque a todos nos da coraje que nos tienen para atrás las cosas. ¿De acuerdo? En todos los ámbitos de la vida. Es decir, si uno cocina y se pone el plato en la mesa y empieza la gente a quejarse, esto está soso, esto está quemado, nos da mucho coraje, ¿no? Porque con los artículos pasa lo mismo. Hemos hecho un trabajo, hemos estado dedicados a esto bastantes meses y ahora viene un tío, entre comillas, tal, no voy a robar el adjetivo y me lo dice. La primera sensación es de cabreo brutal. ¿De acuerdo? Pero de esto hay que vivir. Así que muchísimas veces, cuando te revisan un artículo y te lo tiran para atrás, muchísimas veces, insisto, a veces no, ¿vale? Pero hay veces, o la mayoría de las veces, que se tiene razón en lo que el revisor está diciendo. Así que hagámosle caso a las revisiones, que básicamente es lo que dice toda esta parrafada, ¿no? Y si al final del todo nos lo rechazan, pues esto es un juego, ¿vale? Hemos aceptado las reglas de juego y por tanto si nos lo rechazan, habrá que mejorar para la próxima, ¿no? Entonces hay que tomárselo con filosofía de deporte, ¿no? Lo importante es participar y cosas por el estilo, ¿no? Dime. Sí, claro, tú siempre tienes opción. O sea, una vez rechazado, lo que está muy mal visto y ya es muy difícil de hacer, antes se hacía. Antes estoy hablando de hace muchos años, antes que existiera internet caso. De enviar el mismo artículo a 2 foros en paralelo y así ibas acortando los plazos. Ahora ya está todo muy interconectado y es muy difícil hacer eso porque te van a coger casi seguro. Entonces, una vez rechazado, tú eres libre de volverlo a mandar a otra revista o a otro congreso, por supuesto. El artículo es tuyo, tú puedes hacer con él lo que quieras. Lo que pasa es que lo normal en estos casos es mirar el por qué te lo han rechazado y
hacerle caso a la revisión. Insisto, esto yo siempre digo, aquella famosa frase del cliente siempre tiene la razón. Bueno, pues en los artículos científicos el revisor siempre tiene la razón, aunque no lo tenga. Es que esto es así, no tenemos más vuelta de hoja, nos podemos rebotarnos todo lo que queramos, no vamos a resolver. Hagámosle caso, más sencillo. Corregirle y mandar a la misma no, porque te lo van a rechazar otra vez. Tendrías que reescribirlo completamente. Bueno, si te lo han rechazado una revista, mal va. Lo puedes hacer. Normalmente es muy difícil. O sea, teóricamente, por ejemplo, de distintas editoriales. Ahora, esto no es tan grande. O sea, cuando tú mandas un artículo a revisar en una revista, la comunidad que revisa ese artículo no es tan grande como te pueda parecer. ¿Vale? Y nos conocemos todos. Y al final, vamos, yo conozco ya varios casos de tal, y te rechazan las dos. Y además te ponen una cruz. Quiero decir que está muy mal visto. Cuando el editor vuelve a recibir un trabajo tuyo, ya... Exactamente, sospecha de que aquello no puede no ser. Entonces, yo, vamos, no lo he hecho nunca, esto sí que puedo tirar la piedra, y yo creo que realmente ya casi nadie lo hace. Hace años, insisto, era muy fácil de hacer, porque no estaban los repositorios, la comunidad pues, estaba mucho más dispersa, etcétera, etcétera. Pero ahora, yo no me arriesgaría, desde luego. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, bueno, vamos con tiempo. Bibliotecas digitales, aquí tenéis, ya hablamos de ellas en su momento, aquí las tenéis de nuevo recogidas. Estas son las editoriales y estos son los buscadores de bibliografía. Como hemos dicho, a mí el que más me gusta es Scopus, ¿vale? Y ResearchGate tiene la posibilidad de que los investigadores, sí, Facebook, como he dicho antes, de investigadores, pero tiene la posibilidad de que los investigadores suban sus trabajos, con lo cual hay bastante bibliografía, cada vez más bibliografía en ResearchGate. Además, si el investigador hay posibilidades de pedirle de forma privada el artículo. Sabéis además, que ya lo comenté aquí en su día, de que el Ministerio nos obliga a que los artículos estén en abierto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es otra forma de decir, mire usted, mis artículos están abiertos, están aquí en ResearchGate. Eso, en principio, es ilegal, porque tú has cedido tu derecho de autor a una editorial, pero que yo sepa hasta ahora, no conozco a nadie que una editorial la haya llamado o la haya escrito diciendo, oye, tú escribiste un artículo en nuestra revista y ahora lo has puesto en ResearchGate o lo has puesto en abierto en tu página. Yo no conozco a nadie que le haya pasado eso. Así que yo creo que las editoriales ganan suficientemente dinero con las suscripciones de la biblioteca universitaria de todo el mundo, y este tema a ellos les preocupa relativamente poco, por lo menos aparentemente. Y con respecto al Web of Science, que es, por así decirlo, el núcleo duro de la investigación científica universalmente reconocida, es una página web que es de una empresa privada, de Thomson, que solo se tiene acceso a través de redes de suscripción. Por ejemplo, las universidades tienen suscripción a través de la FECIT, que es la Fundación para la Ciencia y la Tecnología y tal, Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que tiene una suscripción que paga para que todos los investigadores de España podamos acceder al Web of Science. Solo podéis acceder estando aquí, en vuestra casa no podéis acceder. Para acceder desde casa, como pasa con Scopus, tenéis que acceder a partir de la entrada de la biblioteca. ¿Vale? En el famoso WOS tenéis la lista de revistas de impacto, el famoso JCR, que son, como ya creo que contó Rafael, ¿no?, el santo grial de las revistas, ¿no?, aquellas revistas que de alguna forma están marcadas, ¿no?, a fuego con el índice de calidad, que cuanto más arriba esté ese índice, mucho mejor es la revista y, entre comillas, mucha más referencias van a tener tus publicaciones y, sobre todo y fundamentalmente curricularmente, mejor, ¿no? Ahí lo podéis consultar si alguien os ha entretenido o aburrido algún día. Se está utilizando también mucho, igual que se utiliza un referenciador único para investigador, un referenciador único para publicación. El DOI se está convirtiendo también en un estándar. Ya muchísimos currículum constan simplemente de, en vez de decir, pues, revista tal, artículo tal, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, poner el DOI
y en la base de datos de DOI lo pones allí, le das y te manda directamente a la referencia bibliográfica que sea, ¿vale? Eso no significa que puedas extraer el artículo de allí, evidentemente. Allí lo que tiene es simplemente el título, los autores y tal. Si después tiene suscripción o no a esa publicación, pues ya es otro enlace. Bueno, ejemplo, hemos dejado ahí varios ejemplos nuestros de Rafael y de mi grupo de artículos, para que lo tengáis como ejemplos, ¿vale? Evidentemente no tenéis que entender lo que se está contando allí, eso no es el interés, sino que de alguna forma veis la estructura, ¿no? Y sacáis ejemplos de, bueno, pues tenemos un survey, como veis, este es lo que os he dicho que hemos añadido, que nos lo aceptaron yo creo que hace una semana. Tenéis ejemplos de artículos cortos y ejemplos de artículos largos, ¿vale? Insisto, esto no para que lo leáis, aunque os interese, cosa que no creo, sino para que veáis la estructura, y que coincide con la estructura que hemos contado de los artículos. Bueno, si terminamos la diapositiva, deciros que no hay que innovar nada en la estructura. Esto está establecido hace ya muchos años y esa estructura que hemos puesto hay que cumplirla a rajatabla. Nadie vaya a hacer cosas inventivas. Voy a empezar contando los experimentos. No vais bien por ese camino. Como hemos dicho antes, no todas las partes tienen que existir, pero sí que estarán incluidas unas dentro de otras, no al menos. Con el título importante, el resumen importante, no utilicéis bibliografía de segunda o tercera fila, relevante, actual. Lo de publicar que hemos contado varias veces. ¿Hasta qué punto se puede reprimir el afán publicador? Bueno, al punto en el que el doctorando aguante, ¿vale? Esto, claro, lo veis con diferentes perspectivas dependiendo de la escala en la que te encuentres, ¿no? Sobre todo si estás abajo de la escala, tienes muchísima presión por publicar, ¿no? Los concursos de profesores, las becas postdoctorales, todo se hace en base a tu currículum. Y en el currículum, por mucho que os cuenten mentiras, hacedme caso. A día de hoy, y yo creo que por muchos años, lo único que cuenta de verdad, son revistas de impacto. Hay congresos importantes, pero son tan complicados de publicar que no vale la pena ni siquiera intentarlo en estos momentos en que alguno puede estar empezando. Quiero decir, por ejemplo, siempre se pone como ejemplo, hay dos congresos muy relevantes, ¿no? El ICSE, que es el International Conference on Software Engineering, y el ICML. Bueno, en el ICSE, por ejemplo, yo creo que españoles que hayan publicado en el ICSE, yo creo que más de 5 no debe haber. ¿Vale? Y hay investigación buena en ingeniería de software en España. ¿Qué significa eso? Que es muy difícil publicar. Y además es un congreso. Vale mucho más la pena una revista de índice Q2, en el segundo cuartil, por ejemplo, que intentar publicar en el ICSE. Y además es mucho más sencillo de publicar. Y además en el currículum va a contar más. Entonces, que no cuenten milongas de si core, de si no sé qué, de que si este congreso es muy importante porque voy yo. Revista y revista. ¿Y entonces qué pasa? Pues que tengo un afán de publicador duro. Existe una presión muy importante. ¿Hasta cuánto se puede aguantar? En fin, ahí tenéis una cita, ¿no? De lo de imagen y palabra y tal, pero bueno, vale más 2 o 3 buenas publicaciones que 100 mediocres. No estoy convencido de que curricularmente sea así. Y ahora lo que os digo. Claro, cuando estás arriba de la pirámide sí, pero cuando estás empezando no. Así es. Bueno, esto ya lo he dicho antes. Lo que os quería contar, os quería enseñar, es que en el material de la asignatura, además de los trabajos, os hemos dejado un tip de cómo hacer un artículo. Está, ¿no? ¿Habéis visto? Tenéis las transparencias, que son las que habéis visto aquí, actualizadas a 2015, son, vamos, básicamente, como habréis podido ver, casi iguales que la de 2014, con algunas cosas añadidas. Siempre todos los años se te ocurre algo nuevo que meter. Y tenéis en la carpeta de complementos,
tenéis los artículos que os he comentado en PDF, que eso insisto, lo leéis o lo miráis cuando queráis, pero quería comentaros, porque yo creo que tiene quizás más interés que el ponernos aquí a revisar un artículo para que comprobemos que efectivamente tiene las partes que os hemos dicho, que eso insisto, lo podéis hacer vosotros solos. Este ejemplo es un proceso de revisión real de un artículo y las sucesivas versiones con los comentarios de los revisores, que yo creo que puede hacer una idea del proceso un poquito más clara que simplemente con los conceptos. Vale. En esta carpeta tenéis un conjunto de documentos que el primero que tenéis que abrir es este que se llama GISBD 2008. Este GISBD 2008 es un artículo presentado a la GISBD. La GISBD, como supongo ya habréis escuchado aquí a Roger y a mí, es el congreso de referencia de la Sociedad de Ingeniería del Software de España, ustedes, y bueno, en él se presentan artículos, normalmente, como ya sabemos los congresos nacionales, pues investigaciones que están en las primeras fases, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Entonces, en este congreso, pues presentamos este artículo, que lo que se ve, como se ve, lo que usábamos es técnicas de minería de datos para hacer predicciones sobre cuándo un módulo software iba a tener error. ¿Vale? Ese era el objetivo. La investigación en estos momentos, estoy hablando de 2008, pues era principio. Vamos al principio, teníamos la idea más o menos clara, habíamos hecho ya algunos pequeños experimentos, pero bueno, todo muy primero, ¿no? Podéis leer el artículo si queréis, pero bueno, tampoco tenía más interés. Como podéis ver, tiene 10 páginas, está escrito en español, por supuesto, y bueno, ahí está. ¿Vale? Bien. Las IBD se celebran en octubre, septiembre, dependiendo del sitio y el año, pero más o menos por esa fecha. Unos meses después recibimos este Call for Papers, que ya acordáis que es una palabra que salió aquí en su momento, que es una llamada para trabajos en un número especial de una revista del CIER, concretamente era Information Science, que decía que quería artículos para la minería de datos aplicada a la ingeniería del software. Tenía dos editores especiales. Esto funciona de la siguiente forma. Normalmente las revistas reciben correos de investigadores de cierto prestigio que se comprometen a editar un número especial de una temática muy determinada. Entonces, si la revista lo ve conveniente, pues estos editores hacen por aquí una llamada para que investigadores de todo el mundo en esta línea de trabajo en concreto manden artículos a revisión para ese número especial, en este caso de la revista esa que he dicho, ¿vale? Aquí en la llamada pues se cuenta de alguna forma cuál es el porqué de este número especial, qué es lo que se quiere cubrir con este número especial, qué líneas de investigación serían las que se quieren trabajar, y bueno, se pone un topic, más o menos de lo que debería de cubrir tu trabajo, y las fechas de submisión, el 31 de diciembre de 2009, insisto, esto sería finales de 2008, más o menos daban un año, fecha de la primera notificación, bueno, una serie de fechas y tal, las instrucciones para someter, ¿vale? Entonces, como nosotros teníamos un trabajo que, como habéis visto, encajaba claramente en este número especial, dijimos, bueno, vamos a hacer un trabajo, una línea de investigación con esto, para mandarlo a esta revista. Y, efectivamente, estuvimos trabajando desde finales de 2008, lo que ya hemos hecho, y todo el 2009, y mandamos esta primera versión, que hemos llamado ahí SD Rules 1, para revisión a la revista, ¿vale? Es un artículo que hoy tiene en principio 20 páginas y que, bueno, desarrollaba y mucho más fundamento todo lo que habíamos puesto en el artículo de las IBD y, bueno, experimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, lo que hacíamos básicamente era aplicar técnicas de minería de datos a repositorios de ingeniería del software que tienen medidas de complejidad de productos software y están etiquetados si tuvieron error o no, si daban error en un determinado test. Entonces, basándonos en esos ficheros, por lo que aplicábamos un
un modelo concreto de minería de datos que se llama Subgroup Discovery, eso es SD, ese SD que puse ahí es Subgroup Discovery, que es un mecanismo de minería de datos que de alguna forma pues hallaba unas reglas que eran capaces de establecer qué probabilidad tenía un determinado software en función de su complejidad de tener una. ¿Vale? Bueno, pues esta fue la primera versión que sometimos el 31 de diciembre de 2009 y fue el 31 de diciembre de 2009, como españoles, y evidentemente lo terminamos el último día. Y nos hicieron estas críticas que veis aquí. El 26 de abril de 2010, es decir, unos 4 meses después de haberlo sometido. Los editores hemos recibido la decisión, el editor le comenta lo siguiente. Y ahora, pues como podéis ver aquí, el papel está bien escrito y relativamente bien motivado. Sin embargo, este papel necesita unas menores revisiones para ser aceptado. Eso fue lo que nos dijeron. Y ahora, a continuación, pues viene el revisor 1. Está ahí en negrilla, como veis. Un conjunto el revisor 2 está aquí. Veis que está en negrilla. Esto es directamente copiado del correo y puesto en formato Word, y por eso lo he puesto ahí en negrilla para que se distinga. En fin, creo que había 2 revisores o 3, yo no me acuerdo cuántos revisores tenía esto. 3. No, esto es revisión ciega. Bueno, hombre, se puede adivinar, por ejemplo, por las pistas que te den en la revisión, más que nada. Porque normalmente, hombre, ya estaba yo usando lo de menos. Estaba yo diciendo, estos niños están malos, no están malos. Están ahí también. Se puede saber por la revisión que te hagan. Porque, por ejemplo, es muy típico de muchos revisores decirte, este artículo lo ha mirado usted y este artículo seguramente será de ese revisor. Cosas así puedo. Bueno, en cualquier caso, después de las revisiones, 3 revisores, podéis ver que la publicación, al final, el revisor, el editor, sí te dice que es major revision. O sea, el revisor primero había dicho minor, pero al final, en función de los 3 comentarios, algunos más duros que el primero, nos dijeron que la publicación debería ser revisada y volverlo a enviar. ¿Vale? No sé si aquí viene cuánto tiempo nos daban. 3 meses. ¿Vale? Para volverlo a enviar. Entonces, efectivamente, nos pusimos mano a la obra y tenemos aquí la segunda versión. La segunda versión, como veis, tiene ya 35 pasos. Es decir, que hicimos un trabajo exhaustivo y volvimos a escribir intentando responder a todas las preguntas de los revisores. Las preguntas de los revisores no se responden enviando solo el artículo, sino que hay que preparar un documento como este en el que decidimos la respuesta a cada uno de los revisores, que es lo que hemos hecho para efectivamente llevar a cabo lo que él nos pedía. ¿Vale? Entonces, comentario a comentario, este es el comentario sacado de la revisión y esta es nuestra respuesta. Se decía que la sección 3.3 no está claramente escrita y no es fácil de entender. Bueno, pues el papel ha sido estructurado, la sección tal es extendida, la sección 3 le respondemos no solamente mandándole el nuevo artículo, sino cuestión a cuestión debe de ser respondida de forma exhaustiva para cada revisor. O sea, un documento se le manda al editor y el editor lo que hace es mandar este documento a cada uno de los revisores. Así que 3 meses después, esto fue en abril, que nos mandaron, mayo, junio, julio, pues poco antes de irnos de Navidad, mandamos esta segunda respuesta. Y recibimos esta segunda revisión. De nuevo, nos hemos recibido los editores de comentarios son 50. Revisión 1. Bueno, pues la revisión es mejorada de la sumisión previa. Sin embargo, aún observo detalles menores, tal. Y entonces, bueno, pues de nuevo una lista relativamente pequeña de revisiones de los revisores. Fijaros, no sé si habéis fijado, no habréis fijado porque ha sido muy rápido,
pero en la primera revisión había revisor 1, 2 y 4. El 3 se había perdido. ¿Dónde estaba el 3? Aquí. Aparece un revisor que no había estado en la primera. Dice, lo siento mucho por la respuesta tarde, mi revisión es la siguiente. Es decir, que el editor no había recibido la respuesta del tercero, de los 4 que le había mandado, no había recibido la respuesta del tercero, mandó las 3 que tenía y, sin embargo, la respuesta, o sea, la segunda versión se la volvió a enviar a los 4. Y ahora el revisor 3, la primera vez no había contestado a tiempo, se supone, pero ahora sí nos contesta. Y claro, resulta que él no le habíamos contestado nada, porque es la primera vez que recibimos sus revisiones, con lo cual las revisiones que él nos pone, pues otra vez a empezar. ¿De acuerdo? Así que nada, nos dan, no sé cuánto tiempo nos dieron ahora. En vista a estos comentarios, el editor en jefe ha decidido que el papel debe ser reconsiderado después de haber resuelto los puntos que los referees señalan, ¿no? Necesita revisión, tal, y nos dan... ¿Dónde está? Aquí 3 meses otra vez. Otra vez 3 meses. Bueno, pues nada. Nos ponemos a ello de nuevo, ya a esta altura estamos un poco cansados, pero ¿qué vamos a hacerle? Así que presentamos esta tercera versión que ahora tiene 38 páginas. Acordaros que empezamos con un artículo en la IBD con 10 páginas. La primera versión en inglés tenía 20, la segunda 35, la tercera 38 páginas. Y nada, aquí está contado. Y por supuesto, las respuestas a las segundas revisiones, ¿vale? Entonces el revisor 1 nos decía que el papel, ¿recordáis? No decíamos que ya estaba mejorado y tal, pero que todavía le quedaban algunos puntos. Bueno, pues aquí están resueltos uno por uno, de nuevo, todos los puntos del revisor 1, del revisor 2 y del revisor 3. Yo creo que aquí nos hemos equivocado, fíjate, me acabo de dar cuenta. Seguramente sería el revisor 3, no el revisor 2. No, porque acá abajo ni más. No, respuesta 3. Respuesta 3 al comentario 3. ¿Qué sigue esto? Este es el 4. No, el 3 que seguramente sería el revisor 2. Yo creo que uno de los revisores dijo directamente, ya está bien. Y entonces a ese evidentemente no le respondimos. Yo creo que este, o el 3, o el 4 o el 2 que está aquí, era el 3 de antes. No me acuerdo cuál, evidentemente. Bueno, total, que no tengo por aquí la respuesta, ya está así que nos lo aceptaron y nos dieron respuesta definitiva. Este es un ejemplo, entre comillas, de éxito. Pero evidentemente podría haber traído ejemplos de no éxito. Sobre todo tengo uno muy sangrante, que fue con la revista Pattern Recognition, que después de 3 vueltas y unos 7 u 8 revisores, porque iban cambiando de una vuelta a la otra, en la última vuelta un revisor se empeñó en que no, uno solo, insisto, había pasado por 7 u 8 revisores diferentes. Y este último revisor dijo, no me gusta. Y nos lo tiraron para atrás. Directamente. Pataleamos mucho. Me acuerdo que este artículo lo hice con gente de Córdoba, con gente de la Universidad de Córdoba, con mi amigo César, y pataleamos, le escribimos cartas a todo bicho viviente en el CIDIER, quejándonos por el maltrato que nos habían dado, porque hicimos un trabajo que había estado un año en revisión, que nos habían cambiado los revisores de una vez a otra y tal, y de pronto aparece un revisor no sabe de dónde y simplemente dice no me gusta y ya está, después de que 7 habían dicho que sí, o 6. Pero quedamos con el artículo rechazado. ¿Eh? Sí, hombre, no, yo creo que eso normalmente no se da. El problema de las revisiones de trabajo, es que esto tiene un problema enorme y es la presión a los revisores. Yo sabéis ya que creo que lo he contado cómo funciona esto. Las revistas, las grandes editoriales, Bier, Springer, tienen un negocio. Negocio.
Entonces ellos tienen unas revistas de cabecera. Antes la publicaban en papel, ahora ya ni eso. Entonces, la revisión de los trabajos es gratis. Y cada vez cuesta más encontrar revisores para las revistas. ¿Por qué? Porque estamos hasta las narices de revisar trabajo. Revisar un trabajo, revisar bien un trabajo, es una tarea de 2 o 3 días de trabajo. Tienes que leerte el artículo, tienes que ver la referencia, tienes que ver si se ha publicado antes cosas parecidas o no, porque claro, tú sabes, bueno, no sabes de todo y de todo momento. Entonces, es una tarea, si la quieres hacer bien, otra cosa que tenga una falla en la línea y digas, está más o menos. Pero si lo quieres hacer bien, es mucho trabajo. No hay mucha gente dispuesta a hacerlo. Y ese es el problema fundamental con que se encuentra el negocio. Ya hay muchos investigadores diciendo que es que esta tarea tendría que pagarse. ¿Cuál es el problema de pagarla? Claro que ahora surge el efecto contrario. Y es que se apunta cualquiera simplemente por aquello de que cobra. Y entonces, claro, se supone que tú haces una revisión de esta porque esto es parte de tu trabajo. Es decir, parte del trabajo del investigador consiste en leer cosas actuales y encauzar buenas publicaciones y tal. Pero claro, una cosa es que tú hagas eso de vez en cuando y otra cosa es que estés constantemente asaltado diciéndome revísame y tú sabes de sobra que las revistas simplemente son una máquina de hacer dinero. Eso es fundamentalmente lo que son. Y entonces encontrar buenos revisores pues no es sencillo. La verdad es que no es sencillo. Es sencillo porque muchos ya se niegan a revisar. Y por eso pasa lo que pasa, por ejemplo, los tiempos de retraso que hay en revisión. Yo tengo un artículo que enviamos hace como año y medio o así, que está aceptado con minor revision, mandamos las revisiones hace 5 meses para una segunda vuelta, 5 meses, y todavía no nos han dado respuesta. Y muchas revistas lo que está pasando es que tú se lo mandas a los mismos revisores, y los mismos revisores ya o no tienen tiempo, o pasan, o no responden, y entonces tienen que mandárselo a otros nuevos, se lo manda a otros nuevos, y esto empieza la revisión desde el principio, y ya, pues, esto de verdad, esto tiene pinta de que en algún momento estallará, pero no sé cuándo, no sé si lo veremos. Pero es posible que algún día estalle. Más cosas. Vamos. Nada. Bueno, pues nada, hemos terminado. Fijaros que, de nuevo repito, la transparencia y la documentación que os hemos dado es exhaustiva. Es para leerla, ¿no? Para leerla y consultarla en el momento que lo necesitéis. Es decir, ahora que vais a escribir un artículo, ¿vale? Que no se os pide un artículo de verdad, que si es de verdad mejor, pero que no se os pide, pero por lo menos que la estructura que hemos dicho es que el año pasado nos pasó. Y Rafael se sube ya enseguida. A ver, os hemos dado unas normas muy claras de qué parte tiene que tener un artículo. ¿Estamos o no estamos? Os la hemos dado, ¿no? Os hemos puesto unos ejemplos. Esos ejemplos tienen esas partes, ¿vale? Os hemos dicho unas preguntas que hay que responder en el acta y unas cuestiones que hay que tener en cada una de las partes. En la medida de lo posible, hacernos caso. ¿No? ¿Sí? No, ya lo he dicho que todas las partes no tienen que tener todos los artículos. No, pero lo que sí tiene que tener es una estructura similar a esa. Vamos a ver. Pongo otra vez la transparencia porque esto es importante. Perdonad un momentito, que ya está viendo que salí. A ver si llego a la diapositiva que por ejemplo, es muy habitual que estas dos estén unidas. Puede ser, dependiendo de la longitud del artículo, que esta y esta también estén unidas. Que, por ejemplo, las conclusiones, el trabajo futuro y el agradecimiento de todo junto. Entonces, el artículo constaría de 4 partes, básicamente. Bueno, el resumen está claro, eso no tiene vuelta de hoja. La introducción, que sería todo esto. Nuestra propuesta, los experimentos y la bibliografía. Son las 4 partes fundamentales. Entonces, eso sí que tiene que estar en todo artículo. Te ponga como te ponga. ¿Estamos? Bien. Sí, no. No tenéis por qué hacerlo con látex. Sí, la plantilla lo dijimos en su momento. La plantilla es la del
Springer, vamos a ver si la busco, un momentito. Y ya la tenemos. LNCS. Corresponden con esto. Lecture Notes in Computer Science. Y aquí. Aquí. No, estas son las instrucciones. Aquí tenéis las de látex. Aquí. Y supongo que las de Word también estarán aquí. No, esto es sí, primero. La plantilla del NFS. Eso te lo dice, o sea, lo que es cómo poner las tablas y tal, te lo dice la plantilla. A ver. Tampoco nos volvamos locos con la estructura externa del artículo. No vamos a puntuar, es que esta tabla te ha salido y en vez de tener... Eso no vamos a mirarlo, ¿entiendes? ¿Vale? No nos pasemos por el otro lado. Se trata simplemente de escribir algo que tenga apariencia en un artículo científico, que tenga estas partes, lo que es el estado del arte, creemos que debéis de tenerlo, eso sí que debía ser algo más o menos hecho, porque lo habéis debido de hacer para la parte del proyecto de investigación. La parte de la propuesta, entendemos que es algo que más o menos nos estamos inventando, los experimentos, evidentemente, hacemos un desarrollo de experimentos de acuerdo con nuestra propuesta y comparando con el estado del arte, todo eso con una apariencia que parezca, puede ser, y si es real, pues mejor, ¿no? Por lo menos para que parezca que hay un artículo. Entonces, para que parezca un artículo, vuelvo a decirlo, tiene que tener esta estructura y cada una de las partes tiene que tener esto. Pedí mucho. Pues voy a intentarlo. Pues más que error parece que no bajan. Ahora. Tarda un ratillo, ¿eh? Bueno, de todas formas, si tengo un ratillo lo pongo ahí para que ya no tengáis que bajar. Ya tenéis ya directamente ahí. ¿De acuerdo? ¿Más cosas? Dime. Claro, de alguna forma, pero tendréis que ponerlo en formato artículo, es decir, una descripción de qué son los experimentos que habéis desarrollado, de dónde partís y una discusión sobre esos experimentos, ¿vale? En formato artículo. Claro, bueno, hombre, insisto, tampoco hace falta que haga uno de 20 páginas. Lo mejor que podáis. ¿Más cuestiones? Bueno, pues venga, hasta la